Muy buenas tardes a cuantos estén en línea escuchando a esta hora. Un saludo cordial y agradecidos como siempre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite estar conectados. Gracias al Señor por un día más que nos ha concedido, donde todos podemos decir en plenitud: sus misericordias han sobreabundado en nuestras vidas. Es hermoso vivir al amparo del Altísimo, y es lo que los creyentes vivimos día a día. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio de hoy. Padre Santo, en el nombre de Jesús venimos a ti, Señor, ante ti que eres santo, 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 y que sería imposible llegar a ti si no fuera por el único camino, el único, nuestro bendito Salvador Jesucristo. Venimos a ti en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Redentor, el que abrió las puertas para llegar al trono de la gracia. Seas bendito por siempre, Dios eterno, único. Gracias, Señor, porque tus ojos están sobre tu pueblo, pero también, Señor, están sobre toda la humanidad. Y porque siempre, Señor, todo lo que tú haces es para redimir, buscando que nadie se pierda y que puedan encontrar esta luz maravillosa, Cristo, el Redentor del mundo, al Salvador, al que puede dar la solución eterna al problema más grave que tiene el ser humano. Amamos, Señor, tu palabra y estamos aquí esperando, Señor, que tu Santo Espíritu nos ministre a todos, porque todos, Señor, estamos necesitados, pero necesitados, Señor, con entusiasmo, con felicidad, esperando tu gracia bendita. Gracias, Padre, por lo que usted hará a través de su Espíritu Santo en esta hora. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos desarrollando las bienaventuranzas, capítulo 5 de Mateo. Y como siempre hacemos algunos alcances, ¿no es cierto? Nosotros estamos estudiando uno de los evangelios, Mateo, el primero que aparece en el canon. Y él está haciendo una exposición sobre el ministerio de Jesús varios años después que Jesús ya resucitó y ascendió a los cielos. Y él, inspirado por el Espíritu Santo, hace todo este recuerdo de la vida con Cristo, de las palabras que escuchó, de las lecciones, del ejemplo que vio, y lo escribe para nuestro bien, para nuestra bendición, para bendición de todos nosotros. Ahora, dijimos que este Evangelio, Mateo, lo dirige principalmente a los judíos, pero sí los principios nos sirven a todos en todos los tiempos. Sin embargo, es necesario hacer esa recapitulación siempre para ponernos en el contexto histórico en que estamos leyendo la Biblia, porque de lo contrario a veces erramos el camino de la interpretación, y lo que vamos a ver hoy día es una muestra de ello. Hoy día vamos a empezar, ¿no es cierto?, con el versículo 13 del capítulo 5 de Mateo. Y cuando lleguemos al 17, ahí van a ver que es bien verdad lo que yo les acabo de decir. Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Está hablando Jesús, ¿no es cierto? Y pongámonos en ese tiempo siempre pensando en quiénes fueron los primeros que escucharon este discurso de Jesús, a quién estaba dirigido, quiénes estaban ahí. Estaban los apóstoles y discípulos, porque había gente que permanentemente fuera de los apóstoles los seguían, y a eso se les denominaba discípulos. Ante ellos está haciendo esta exposición. Por eso les dice, vosotros sois la sal de la tierra.
para eso fue llamado Israel, ¿no es cierto? Y esto implica de que el Señor les dice, ustedes no tienen que tener mezcla. Los llamó a una nación santa apartada. ¿Para qué? No para quedarse solos, sino para que todos los que le rodearan pudieran venir a esa luz, a ese testimonio que el pueblo de Israel tenía que dar, esa era su encomienda, y que muchos en ese tiempo, ¿no es cierto?, se convirtieran al judaísmo. Por eso tenemos que estar atentos en el contexto histórico de donde se está hablando, ¿ya? Ahora, esto para nosotros, para la iglesia hoy en día, porque en este tiempo que Jesús hizo su ministerio, nosotros sabemos que la iglesia aún no existía. En el tiempo que Jesús hizo su ministerio, está hablando a pueblo judío. Pero para nosotros hoy también es pertinente todo esto, porque también a nosotros el Señor nos ha llamado, ¿no es cierto?, a hacer luz. ¿Y qué quiere decir eso? Este mundo vive en oscuridad. Donde Cristo no ha llegado, que Él es la luz del mundo, hay oscuridad, irremisiblemente. Entonces, aun cuando esto Jesús se los decía a su pueblo, también en el Nuevo Testamento las cartas que están escritas a nosotros también nos traen a colación esto. Por ejemplo, Pablo en Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Por lo tanto, el llamado, el principio es traspasable a nosotros también hoy día y mucho más en propiedad. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, la encomienda a Israel sigue siendo para nosotros la iglesia. Del mismo modo, el Señor requiere que como una luz es imposible que quede oculta en medio de la oscuridad, si esa luz está ahí se va a ver, aunque sea pequeñita, rompe el espacio una luz en la oscuridad. Y eso es lo que el Señor quiere. ¿Y a propósito de qué? ¿Con qué? Con nuestro testimonio. Que la gente vea que la vida del creyente es diferente, que es diferente en forma positiva. Que el Señor nos ayude a que esto sea una preocupación en nosotros en todo nuestro quehacer diario. Que no solo conozcamos la palabra del Señor, sino que la vivamos. No solo estemos agradecidos por lo que Cristo es en nuestra vida, sino que queramos de corazón replicar ese carácter de Cristo, que es luz.
El testimonio va a traer en algún lugar muerte espiritual. Luego dice versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Sobre un monte no se puede esconder. Imposible. Imposible no ver una ciudad que esté en lo alto. Nosotros vemos eso, por ejemplo, en las costas, ¿no es cierto? Uno puede venir navegando muy lejos, kilómetros y kilómetros. Pero cuando ya se vislumbra tierra, alguna lucecita nos hace ver que allí hay tierra, aunque sea pequeñita, pero es visible, aún en medio de toda la oscuridad que provoca la bóveda sobre el mar, uno ve esa lucecita. Entonces dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, si son luz, entonces no se puede esconder. Porque no es esa el propósito de la luz. El propósito de la luz es iluminar. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Es como impensado, muy tonto. Si yo voy a prender una luz y le voy a poner una cajita encima, porque esta cosita que dice almud era un cuadradito de madera que se hacía donde se medía, era una medida del tiempo, que equivalía a cierta cantidad de kilos, no sé, de cereales, de cosas que se medían con el almud. Entonces, si yo voy a colocar esa cajita sobre la luz se hace inútil. No es eso, no es para eso la luz, no es su propósito. Entonces, vuelve el Señor a decir, ustedes son algo visible, deben ser visibles, pero visibles en la forma positiva. Visibles. ¿Qué pasó con Israel? Se encerró y cuando salió en su entorno fue para tomar cosas de los pueblos que lo rodeaban que no eran agradables delante del Señor. Esas son las equivocaciones que se tienen y de las cuales nosotros debemos huir. Ser diligentes en que el Señor coloque discernimiento en todo nuestro quehacer diario. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué era lo que se le pedía a este pueblo? Que a través de las obras, el mundo pudiera conocer a Dios, al Dios de Israel. Ahora, para nosotros, fuera de las obras, nosotros sabemos que esas obras que en el cristiano hoy en día, en la iglesia de Cristo, salen es de una manera distinta. No es por cumplir como a ellos se les exigía ciertos reglamentos y ceremoniales. No. Ahora la gente se da cuenta porque Cristo vive en nosotros y produce obras buenas. El corazón del creyente anhela parecerse a Cristo, anhela replicar el carácter de Cristo, anhela hacer la voluntad de Cristo. Por eso hay una diferencia, ¿no es cierto?, en las apreciaciones del Evangelio respecto de la iglesia. Pero el Señor, luego que la iglesia fue establecida por las cartas en el Nuevo Testamento, nos da todas las indicaciones que son pertinentes directamente a la iglesia. Pero toda la Biblia es aplicable a nosotros, los principios. Si bien es cierto, hay cosas, por ejemplo, del Antiguo Testamento que no son para nosotros, no las vamos a replicar porque son costumbres, porque son cosas culturales, porque son ceremoniales, que eran para ellos solamente.
pero los principios de la santidad, de la rectitud, del considerar a Dios, esos principios siguen, ¿no es cierto?, atraviesan la Biblia completamente. Luego, versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mire, este versículo, lo que yo les decía al principio, se ha prestado para que ciertas tendencias teológicas hayan predicado un evangelio distorsionado. Porque de aquí se toman para muchas sectas seguir tratando y enseñando a cumplir la ley del Antiguo Testamento. Porque ellos dicen, es clarito, aquí dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Jesús mismo lo dijo, dicen ellos. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, ellos dicen, no, pues si la ley está vigente y debemos cumplirla. Y Jesús lo dijo. Pero tenemos que ver este contexto que estábamos hablando al principio. ¿A quién Jesús se lo dijo y cuál es la interpretación de esto? Cuando el Señor Jesús dice esto, dice que Él no ha venido a abrogar la ley. Por supuesto que no, porque la ley significa todo, y dice, y los profetas, o los profetas, todo el Antiguo Testamento que ellos eran conocidos. Y nosotros hemos estudiado desde hace mucho tiempo que el Antiguo Testamento, ¿de qué trata? De Cristo. Lo anuncia de diversas maneras, a través de personas, de actitudes, de símiles que hay, símbolos, como todo lo que había en el templo. Todo eso, a pesar de ser ceremonial, estaba nombrando a Cristo y anunciando a Cristo. Por ejemplo, en el templo, cuando se encendía ese brazo, el candelero de las luces, ¿a quién anunciaba? A Cristo, a lo que recién acabamos de decir, que iba a venir la luz del mundo. Y cuando el velo que había en el templo se rompió de arriba abajo, esa luz entró a todo el lugar del santuario, todo el lugar. Y eso nos dice que la luz de Cristo que estaba anunciada ahí vino a toda la humanidad. Entonces, la ley y los profetas anunciaban a Cristo. Toda la ley y los profetas anunciaban a Cristo. ¿Por qué Jesús dice entonces que no ha venido a abrogarla? No, porque lo que Él hace es que Él cumple la ley, Él la vino a cumplir. En Él se cumple toda la ley. Todos los anuncios del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. Todas las profecías fueron cumplidas en Él, las que hablaban de un Mesías que iba a venir, todas. Por lo tanto, lo que decía la ley estaba cumplido en Cristo. A eso se refiere. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo cumplió. Ahora, en el aspecto redentor, Él lo cumplió también. Porque la ley exigía no pecar nunca. Nunca. ¿Y quién debía pagar por la humanidad, por el pecado? Tenía que ser alguien santo. No podía ser otro pecador. Muchos hoy en día y durante la historia nosotros podemos encontrar a mucha gente que ha dado la vida por otros. En ceremoniales. No se han hecho problema para dar la vida. ¿Pero sirve de algo eso, dar la vida a cualquier persona por otro? No, porque ese que está dando la vida es pecador también. Y Dios requiere de alguien santo. Requería de alguien santo. Entonces, Cristo, en el aspecto redentor, Él cumplió la ley. Porque Él fue el único que pudo pagar. Él, santo, santo, pagó el pecado del mundo. Cumplió la ley. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y lo acabamos de ver. No pasó nada. Todo se cumplió en Cristo. No pasó una tilde, no pasó dice
ni una J. ¿Qué es esto? Son los símbolos más pequeñitos. La J es la letra más pequeña del alfabeto hebreo y la tilde es sencillamente un puntito, una cosita, que son cosas que se ocupan en la escritura hebrea. Dice, nada, eso está diciendo, ni lo más mínimo de la ley que anunciaba a Cristo el Mesías se va a pasar, porque la ley hablaba de Cristo. Entonces, y eso dice, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Para nosotros hoy día eso ya se cumplió. Para ellos entonces Jesús les dice hasta que se haya cumplido porque Él estaba en medio de ellos todavía y no había ido al Calvario. El proceso no estaba terminado, faltaba la cruz y la resurrección. Por eso lo habla en futuro, hasta que todo se haya cumplido. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener muy claro, contextualizar históricamente para no equivocarnos. Hay, como le digo, y ustedes pueden seguramente estar pensando ya, sectas que todavía tratan de vivir y enseñan vivir bajo la ley. La ley la cumplió Cristo, nadie más podía hacerlo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Volvemos al público que estaba delante de Jesús cuando está hablando esto. Le está diciendo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. ¿Por qué le dice esto? Porque en ese tiempo la casta religiosa había dividido el cumplimiento de ciertas leyes en leyes mayores y menores. Y había cosas, las leyes mayores eran, por ejemplo, no adulterarás, no robarás, ese tipo de cosas muy, muy radicales en la vida, de mucho perjuicio, eran leyes superiores para ellos, eso se esforzaban más para cumplirlo. Pero había otras leyes que eran sencillamente algunas veces algo ceremonial y otras veces como lo que en ellos, el error que cayeron en no darle el sentido espiritual profundo a la ley, a causa de ciertos ceremoniales, excusaban de hacer cosas que eran importantes, porque las cosas pequeñas delante de Dios siguen siendo grandes para el hombre. Cualquier cosa que sea pequeña para Dios, para nosotros sigue siendo inmensa. Entonces, ellos, por ejemplo, para que me entiendan un ejemplo, ellos, la clase pasada lo dijimos, los padres requerían de una ayuda económica y había un voto que se llama Corbán. Entonces ellos decían, no, yo no puedo ayudarte porque esta plata, esta ofrenda es Corbán. O sea, yo la comprometí al templo. Y entonces el Señor dice, no pueden acomodar la ley. Porque Él dice que tiene que honrar al padre y a la madre. Y la honra quiere decir un lugar preferencial respecto de otras cosas. Entonces, ellos las consideraban cosas pequeñas. Y a veces se preocupaban al revés de cosas muy pequeñas y desatendían cosas mayores. Por ejemplo, diezmaban. Y para hacerse vistos, los fariseos, por ejemplo, o los saduceos, diezmaban la menta en el eneldo, dice la Biblia. Jesús mismo lo dice. Ustedes diezman la menta y el eneldo y no se preocupan de las personas que de verdad lo necesitan. Para ellos era hacerse un prestigio, pero un prestigio exterior, porque esas cosas se ven y se pueden publicar. Ahora, las cosas interiores, esas sí que son valiosas y el Señor las ve y las valora grandemente. Entonces, a eso se refiere cuando le habla de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Ellos tenían tantas leyes que habían acomodado, muchísimas, muchísimas.
Y Jesús estaba consciente de todo ello. Si él era judío, se crió entre judíos y él sabía más que nada cómo se manejaba su pueblo a todo nivel, religioso, civil. Jesús conocía todo. Además, porque él nunca dejó de ser Dios, era hombre y Dios. Entonces, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos al que se refiere Jesús aquí? Al reino del Mesías, al que había prometido, porque a Israel le prometió un reino terrenal. Entonces, que ellos lo tendrán. Jesús tiene que cumplir ese reino terrenal y eso es lo que Israel tendrá en el milenio. El Señor cumplirá. Pero a eso se refiere cuando le dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor está dándoles a conocer lo profundo del corazón, de cómo ellos sentían, cómo vivían, qué los movía a hacer las cosas. Por eso Él vino a cumplir la ley, porque la ley no era, a pesar de que tenía muchos ceremoniales, lo que Dios quería enseñarles a través de los ceremoniales es la santidad en la que ellos debían vivir, la santidad que tenía el Dios que era su dueño. Para eso, pero esa profundidad los israelitas no la percibieron. Ellos cumplían cosas religiosamente, exteriormente, cumplían votos, cumplían ceremoniales, pagaban esto, pagaban lo otro, pero el corazón de ellos muchas veces, y la mayoría, no sentía placer de hacer lo que estaba haciendo. Lo hacían por obligación porque era una ley. Entonces, esa manera de exposición de Jesús aquí los está enfrentando a los judíos, a la realidad, al fondo de la ley, no a la cosa exterior de la ley, sino lo que debería la ley haber producido en sus corazones. Y eso es una gran, gran diferencia con la iglesia hoy día. Ahora, esos principios, los principios de dar, de honrar, de respetar la palabra del Señor, son transversales, siguen. Pero si nosotros no contextualizamos, podemos terminar creyendo que Jesús no abrogó la ley. Porque Él dice aquí, no vine a abrogar. Sin embargo, en hebreo dice que la abrogó. ¿Por qué? Porque hebreo ya está escrito en el tiempo de la iglesia. Y esto está escrito, o sea, está vivido, escrito en el tiempo de la iglesia. Mateo escribió en el tiempo de la iglesia, pero son vivencias que ocurrieron antes de la iglesia. Vamos. Entonces, el Señor Jesús aquí corrige esa visión que tenían los judíos, que para ellos la ley era eterna, pero el Señor aquí les dice que es transitoria, porque mire, cuando les dice ahí en el versículo 17, dice, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumple. Es decir, había un momento que hasta ahí iba a llegar, y ese hasta era Cristo mismo, porque ahí se estaba cumpliendo la ley, en Él, toda la ley. Vamos a otro tema. Jesús abarcó tantos temas en este sermón, que dio es un sermón muy largo. Abarcó muchos temas. En esto de lo que vimos del versículo 17 al 20, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que considerar que aquí luego, cuando vayamos ya dejemos los evangelios y entremos a los hechos de los apóstoles, nos vamos a dar cuenta de que ahí hay una transición para un nuevo pacto, y ya no va a ser pertinente lo que aquí dice de esta ley que el Señor, de la que les está hablando. La transición al nuevo pacto se vuelve clara después de la resurrección de Jesús. En Pentecostés empieza
Y ahí viene la transición para el nuevo pacto, el pacto en Cristo Jesús. Y ese pacto estaba anunciado, pero no estaba comprendido. Hay muchas cosas que estaban dichas y no había habido todavía esa plena revelación en las personas de Israel de ese tiempo. Versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Se fija que aquí el Señor está enfrentándolos con la profundidad de los mandatos. Los mandatos debían salir de un corazón transformado, un corazón que sintiera esto, anhelara esto y lo encontrara que eso era lo perfecto, lo bueno, no que lo cumplieran porque estaba escrito y ordenado. Entonces los enfrenta con lo interior del cumplimiento de la ley. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El perdón era difícil para ellos, lo ejercían poco. Y el Señor, pero por el contrario, ellos le daban muchísima importancia a las ofrendas, porque era parte del culto ceremonial que se había dictado para la ley. Dios mismo lo dictó, ¿no es cierto? Pero le daban esa tremenda importancia a la ofrenda. ¿Y sabe por qué los seres humanos le damos importancia a este tipo de cosas? Porque son cosas que nosotros podemos hacer y las podemos hacer solos. Yo puedo decidir traer una ofrenda. Ahora, lo que no puedo es hacer que mi corazón sienta profundamente lo que esa ofrenda significa, que esa ofrenda tenga la motivación correcta. Eso lo hace solamente el Espíritu Santo en mí, es la obra de Cristo, es la obra de un corazón transformado. Esa es la gran diferencia. Por eso Jesús los enfrenta aquí, les va haciendo unos paralelos. A ver, ustedes le dan mucha importancia a la ofrenda. ¿Y qué tal el perdón? ¿Será menos importante? No, el perdón es muy importante. Porque el perdón tiene que ver con la relación del hombre con Dios, es algo tremendamente importante. Entonces le dice, mire, si ustedes creen que la ofrenda es tan importante, entonces yo les voy a decir una cosa. Hay otra cosa más importante y urgente que requiere de ayuda, de pedirle a Dios que lo ayude a hacerlo. Perdone. Perdone. Cuando haya traído ese corderito que lo crió, ¿no es cierto? Que no fue tan terrible el trabajo de criar el corderito, y yo puedo traerlo y ofrecerlo en el templo. Pero más importante es lo que estás sintiendo en contra de tu hermano en tu corazón. Eso sí es importante. Mirar la ley con ese profundo sentido de transformación, eso interior del cambio del corazón. Ese es el enfrentamiento que Dios está haciendo con estas personas que le están escuchando. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Son ejemplos que él coloca que eran cosas de la ley que existía en ese tiempo, ¿no es cierto? En la metodología de cuando había un pleito. Entonces el Señor le pone este ejemplo aquí. Arregla con tu adversario, eso es importante, porque un corazón que no perdona es un corazón maleado, un corazón que tiene algo muy malo, una gran incapacidad. Entonces, para nosotros, para la iglesia hoy día, ¿cómo nos vamos a agradecer al Señor y estar tan maravillados de la misericordia del Señor? Porque nosotros bajo la ley de Cristo,
que la ley de Cristo se resume tan cortita, pero lo abarca todo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es diferente, es profundo. La ley de Cristo es profunda porque lo abarca todo. Por eso Jesús dice, esto abarca toda la ley. Porque si yo amo a Dios, voy a tratar de vivir una vida que sea congruente con la santidad de Dios. Si yo amo a mi hermano, no voy a provocarle ningún daño. No le voy a mentir, no le voy a robar, no le voy a quitar su esposa, no le voy a codiciar los bienes. Nada de eso que dice la ley. Entonces, es una transformación que el hombre necesita radical, que otro lo haga, solo no lo puede hacer. Y ese era el propósito de la ley, que los hombres se dieran cuenta que necesitaban alguien que viniera a socorrerlos. Por eso Pablo dice en Gálatas que la ley fue el ayo para llevarnos a Cristo. Es decir, la humanidad estaba pequeñita y cometía muchos errores y con mucha incertidumbre, muy poca claridad. Y la ley los colocó, los enfrentó, les dijo, ustedes necesitan, mire, tienen que cumplir esto, porque Dios es santo. Y entonces los enfrenta a la santidad de Dios. ¿Y cómo yo voy a ser santo? La pregunta de la gente que vivía en la ley. ¿Cómo? Tenía que venir el Redentor. Y Él, por su Espíritu Santo en la vida de las personas, no les da reglamentos, los transforma, los hace sentir. El Espíritu Santo mora y lo hace sentir profundamente el deseo y la alegría de vivir en santidad. Eso es lo importante de las reflexiones personales que tenemos que tener nosotros y todos los días mirarnos. ¿Qué el Señor está haciendo en nuestras vidas? ¿Cómo es nuestro pensar, nuestro sentir? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Hermano, eso es muy importante. Nosotros a veces hacemos muchas cosas aparentemente buenas con motivaciones equivocadas. Con motivaciones como escritas en segunda línea, pero lo que pasa es que el Señor las conoce. Si la motivación está incorrecta, no importa lo lindo que la gente lo vea, lo bueno y lo califique, Dios no lo va a calificar igual. Entonces, está enfrentándolos, como decíamos, a la verdadera transformación que era necesaria en la vida del hombre, que tenía que venir este Salvador maravilloso que anunciaba la ley. Luego dice el versículo 27, Jesús y el adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se fija cómo el Señor va al corazón? No a la actitud externa. No. Y a veces el pueblo cristiano le da tanta importancia a las cosas externas y desatiende lo que es de su corazón. No valora lo que es del corazón, no lo procura. Dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Ellos se cuidaban de no llevar la práctica del adulterio, pero el Señor le dice, ¿sabe qué? Que tú puede que no lo practiques, pero lo estás pensando, lo estás deseando ardientemente, tu corazón está mal. Tú tienes que sentir otra cosa. Tienes que sentir ese respeto, ese temor. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Esto es un símil, no es algo literal, pero nos habla de que debemos renunciar a cosas que son muy valiosas de repente para nosotros, porque los valores nuestros son distintos. Los humanos tenemos valores de repente bastante diferentes y por eso el Señor tiene que ir transformando nuestra mente, renovando nuestra mente, para que pensemos como Cristo, como dice Pablo, ¿no es cierto?
Renovaos, dice, renovad vuestra mente. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mire el término fuerte que tiene el versículo. Echado al infierno, es decir, una condena, un juicio severo. La renuncia a cosas que son tan valiosas y son diferentemente valiosas depende de la persona. No todas las personas califican las mismas cosas de valiosas para él. Algunos tienen cierto tipo de cosas que les son valiosas, otros otras cosas. Pero eso que cada uno considera valioso y que no está en el pensamiento de Dios y que no nace de un corazón regenerado, debe renunciarse a ello. Ahora, ¿cómo lo hago? Este es el tiempo precioso. Porque solo tengo que venir y reconocer, decir, Señor, esto está mal en mi corazón, en mi vida, en mi proceder está mal. Señor, ayúdame, cámbialo, transfórmalo. Yo me rindo, yo quiero ser mejor, yo quiero hacer tu voluntad. Y el Señor, a ese corazón contrito y humillado, dice, no dejará sin atender. Entonces, hoy la puerta está abierta, la solución está a la mano. El pueblo de Dios le falta pedir mucho, pero cosas grandes, trascendentes. Normalmente se está pendiente de pedir cosas que son perecederas, que son de aquí. Quiero esto otro, aquello. Nunca estamos saciados de lo que el Señor nos da aquí. Y se nos olvida pedir estas cosas maravillosas. Que el Señor nos ayude a que Él prontamente pueda crear el carácter de Cristo en nosotros. Ese debe ser el anhelo profundo del corazón del creyente. Y aquí a estos personajes el Señor les enseña con estas comparaciones, ¿no es cierto? No importa qué tan grande sea lo que tú tienes y valor para ti. Si para Cristo no tiene valor, deséchalo. Ama las cosas que son importantes para Él. Luego dice 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí el Señor dice, también fue dicho, es decir, ya lo hemos repetido varias veces, los judíos tenían muchos agregados y prácticas que pasaron a ser prácticas culturales, pero se basaban parte en la ley que Dios había dado, pero ellos le colocaban otras cositas. Y eso enturbiaba el proceso, pues, como Dios lo había dicho. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Así estaba diseñado, escrito, ¿ya? Pero yo os digo, mire cómo el Señor aquí toma una posición que tiene que haber sido para ellos escandalosa. Porque Él dice, sabe que lo que yo digo tiene más autoridad. Y es más certero, y es más verdadero, y es más bueno, es más santo. Yo tengo autoridad para cambiar este pensamiento. ¿Cómo lo verían ellos, los que eran los líderes religiosos de entonces? Que alguien viniera a tener esa voz de autoridad respecto de las prácticas que ellos hacían. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, y hay ahí, ¿no es cierto?, un paréntesis, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Les aclara esto, porque ellos, para ellos era súper fácil repudiar a una mujer, darle carta de divorcio. Para ellos era muy fácil. Por cualquier cosa podían repudiar a una mujer. A veces con razones
legítima, pero la mayoría de las veces eran cosas muy livianas. Y el Señor recrimina eso fuertemente. El que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Es decir, usted repudia a su mujer por cualquier cosa, lo que haga su mujer va a ser su responsabilidad. Usted la llevó a eso. Mire qué fuerte, eso ellos no lo tenían ni en la más mínima consideración. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es decir, esa actitud incorrecta de dar carta de divorcio por cualquier cosa, esa injusticia, esa falta de tolerancia, esa falta de amor, de consideración, traía una cadena de errores y de cosas tristes que iban a pasar. Nosotros debemos estar siempre conscientes de no solo las cosas que hacemos mal, sino de las consecuencias que eso trae. Y no solo en la persona de uno, sino que cuando actuamos mal, las consecuencias alcanzan a muchas otras personas que son inocentes. Es muy de alta responsabilidad pensar en nuestras acciones y considerar las consecuencias que habrán. Como hay un dicho, ¿no es cierto? Dice, cuente hasta 10 y si es necesario, cuente hasta 100. O sea, medite antes, porque todas nuestras acciones tienen consecuencias. Nuestras buenas acciones redundan en bendición multiplicada para nuestro entorno, para muchos. Nosotros lo sabemos, la más grande bendición es que cuando nosotros hemos aceptado a Cristo, esa luz del Evangelio ha llegado a muchos de nuestros familiares, amigos. Eso es precioso, la consecuencia. Pero hay otras consecuencias muy terribles. Entonces, aquí hace un paréntesis que se ha discutido por mucho tiempo, ¿no? Que Jesús da un espacio respecto de la carta de divorcio que estaba en la ley, ¿no es cierto? Dice, a no ser por causa de fornicación, ¿cierto? Si alguien es engañado con escándalo, abiertamente, que es irremisible, que pueda excusarse, el hecho de hacerlo ya produjo un daño colateral, ya lo produjo. Pero hay una persona que es la que es inocente, el que sufrió la actitud de ese pecado. Entonces, dice, a no ser por causa de fornicación, abre un espacio para el que es inocente. Abre un espacio. Yo no tengo la culpa de lo que hizo, no sé, mi familiar, mi marido, ¿no es cierto? Pero voy a ser dañada. Y el Señor tiene esa consideración aquí en este versículo, lo toca, ¿no es cierto? A no ser por causa de fornicación. Esta es una discusión profunda que se ha llevado durante el tiempo y que no es, ahora no vamos a entrar en un estudio sobre esto, pero una cosa sí que nos quede claro, este tipo de cosas se trata individualmente, persona a persona, no es una cosa que sea general. Son casos que hay que estudiarlos profundamente con ética cristiana, con gente, ¿no es cierto?, con liderazgo, para poder discernir y decidir ciertas situaciones que pueden entrar en este caso. Entonces, aquí vuelve Jesús a enfrentarlos con una acción que hacen y las consecuencias que debe tener y que ellos no le veían esas consecuencias, no las calificaban, no les importaban, o las ignoraban o sencillamente no se daban cuenta, pero cometían estos tremendos errores. Y el Señor le dice, ese mal está en el corazón de ustedes, eso tiene que ser remediado.
33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Bueno, es una lección que nosotros debemos tomar muy en serio. Cuando nosotros hablamos algo para decir verdad concreta y completa, debemos ser muy puntuales en lo que hablamos, porque a veces usamos un lenguaje que da para pensar cualquier cosa. Nuestro lenguaje debe ser puntual, que la gente que es nuestro interlocutor o el que está escuchando, la audiencia, pueda quedarles clarito, clarito lo que nosotros dijimos, lo que tratamos de decir. Esas medias verdades que se dicen, con muchas excusas y mucho parlamento, no son agradables delante del Señor, porque sabe que de repente es como ir darse la vuelta para encubrir una mentira. Por eso el Señor dice, tú sí sea sí, tú no, no. No es necesario que tú estés jurando, no. Porque aquí lo importante es que el Señor está mirando tu corazón. Los vuelve a enfrentar con el interior, no con el exterior. Yo puedo decir muchas cosas, jurar, y en mi corazón hay una mentira. Y el Señor dice, yo sé lo que están pensando. Tú sí tiene que ser sí, tú no tiene que ser no. Cuando una cosa es 10, no le pongamos 20 ni 11. Lo que es. Exactamente lo que es. El pueblo del Señor es muy dado a eso. A decir más de lo que es. No se puntualizan las cosas y hacen que las personas piensen cosas que no son, y eso termina siendo ¿qué? Una mentira. Entonces, que el Señor nos ayude a ser veraces completamente en nuestra manera de referirnos a lo que sea. Puntuales. Sabe que yo recuerdo lo que está sucediendo ahora. Bueno, ha sucedido siempre, en tiempo de elecciones, ¿no es cierto? Hay una convocatoria de algún candidato y dicen, había 5.000 personas en la concentración. Y resulta que cuando se hace el paneo completo, no, con suerte habían 2.000. Estaba completamente lleno el estadio. No, había un sector que las graderías estaban desocupadas. Sí, había harta gente. En los dos lugares había harta gente. Pero no la cantidad que están diciendo. ¿Por qué se hace eso el ser humano? Porque quiere siempre agrandar las cosas que le parecen que son buenas o que le convienen. No. El Señor sabe exactamente las cantidades. Sus ojos están en todo lugar. Y Él los trae a una consideración aquí tan puntual. Tú sí sea sí y tú no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Lo que les decía, termina siendo al final, aunque sea como muy piadoso, termina siendo una mentira. Luego nos habla y les hablaba a ellos Jesús del amor a los enemigos. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, volvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2, y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses.
todo esto es un comparativo, no es exactamente, son dichos del tiempo, son dichos culturales. Cuando alguien tenía una actitud, ¿no es cierto?, benevolente respecto de alguien que le había hecho un mal, decía, puse la otra mejilla, así. Pero no significaba que tenía que poder poner la mejilla para golpearlo de gratis. Porque mismo Jesús recriminó cuando lo abofetearon en su juicio. Entonces no significa eso, ¿ya? Pero es una manera de decir, de la manera como se expresaban, ¿no es cierto?, al decir no resistáis al que es malo, es decir, cuando te haga algo, toléralo, perdónalo. Eso es lo que está tratando de decir. Al que te pone a pleito, al que quiere de ti algo que no le pertenece, ya sea cosas, ya sea méritos, cualquier cosa que no le pertenezca, le dice, y quitarte tu túnica, déjale también la capa, es decir, déjalo, no te importe. De nuevo el Señor colocando quién, en la opinión de quién es la importancia y de dónde viene lo importante del cambio del corazón, la actitud del corazón que está concentrado en lo que Dios ve, lo que Dios sabe y lo que a Dios le agrada. Porque Dios es un Dios justo también, no dejará pasar de gratis mucho rato la injusticia. Dios va a hacer justicia. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Eso es tolerancia, resiliencia. ¿Por qué? Porque como estaban los romanos en ese tiempo ocupando el territorio de Israel, ellos tenían esta costumbre. Los romanos tomaban a cualquier judío y le decían, toma, carga mi armamento, y estaban obligados. Los judíos estaban obligados porque estaban bajo el dominio de ellos. Y tenían que llevarle la carga. Y obviamente no llevaban la carga con la cara llena de risa. O sea, esta gente no es de aquí, ha usurpado nuestra tierra y ahora nos obliga y nos discrimina y lo hace nos hace parecer tan vergonzosa la actitud de servilismo. Es una humillación tan grande, así pensaban ellos, y claro, eso es lo que se siente en el corazón con la injusticia. Pero el Señor les dice, miren, llévenle la carga y sobrepasen eso, porque sabe que cuando la actitud, como dice en Romano, no pagues a nadie mal por mal, esa persona va a tener que recapacitar. Es como quebrarle el discurso. Si alguien me hace mal, yo le hago bien. En algún minuto va a reflexionar y se va a avergonzar. Eso es lo que el Señor está tratando de que entiendan. Que además, Dios no está ahí solamente observando. Está midiendo todas las cosas que están sucediendo en la vida de todas las personas. Llevar la carga por más tiempo de lo que legalmente dentro de la ley que ellos habían impuesto era 1 milla, significaba un momento de reflexión para esa persona que estaba actuando mal. Les admiraba esa actitud, les admiraba el hecho de que alguien, y hasta el día de hoy, y siempre va a ser, es admirable cuando uno le hace mal a alguien y ese alguien le devuelve con bien. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Ahora, gracias al Señor, gracias a su instrucción, nosotros podemos llevar adelante de a poco, aprendiendo a buscar en el Señor este poder, el poder del Espíritu, dejando que el Espíritu actúe en mí para poder hacer este tipo de conductas sean algo regular en mi vida. Luego empieza a hablar sobre el amor la actitud, digamos, hacia los enemigos.
vamos a quedarnos hasta aquí porque el tiempo nos ha dado y vamos a ver en general qué es lo que el Señor hasta aquí, hasta esta parte, les ha enseñado. Recuerda la clase pasada, hablamos de las bienaventuranzas y les dice que son felices. Y aquí les empieza a nombrar una serie de otras cosas que ellos tienen que cambiar su visión y verlo desde el fondo de su corazón y desear una transformación. Desear que alguien haga por ellos posible esta conducta. Sigue hablando. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que caigan en la cuenta de que necesitan a este Mesías que está en medio de ellos. Ya está ahí. El cumplimiento de la ley está en medio de ellos. Gracias al Señor por el tiempo, siempre digo lo mismo, que nos ha tocado vivir. Alabado sea el nombre del Señor. Porque todas estas cosas nosotros las vemos que son posibles hoy en día bajo la ley de Cristo. En la próxima clase vamos a hacer una exposición pequeñita sobre qué es la ley de Cristo. Y vamos a hacer un paralelo entre la ley mosaica y la ley de Cristo para que quede mucho más clarito. Agradecer a quienes han dedicado este tiempo a escuchar palabra del Señor y ahora a pedir al Señor que nos ayude, nos siga ayudando a que todos estos comportamientos que agradan al Señor puedan estar en nuestra vida y sean una realidad en el poder del Espíritu Santo. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre en esta hora. Agradecemos, Señor, que nos dé este tiempo. Señor, cada vez que vemos tu palabra, Señor, tan descarnada, tan profunda, tan radical, tan sin salirse ni a diestra ni a siniestra, vemos, Señor, esa necesidad permanente de nosotros, absoluta necesidad. Señor, que su Santo Espíritu siga ministrándonos y viendo, escudriñando cada uno de nosotros en nuestros propios corazones, en nuestros propios comportamientos, en nuestras maneras de expresarnos, en cómo vivir, Señor, el interior, cómo vivir la redención en Cristo Jesús desde lo profundo del corazón, cómo buscar, reclamar, llorar y suplicar porque cada día esa transformación sea mucho más grande y radical en nuestras vidas. Señor, ayúdenos a pedir estas cosas, a estar pendiente de esto, a que de verdad sea importante en nuestra vida, Señor, este tipo de decisiones. Señor, ayúdenos y enséñenos a orar por cosas verdaderamente trascendentes. Ayúdenos, Señor. Usted sabe lo difícil que se nos hace de pronto. Pero, Padre Santo, necesitamos tanto la ayuda. Señor, porque si hay algo que deseamos, es su venida. Señor amado, y queremos estar de pie delante del trono de gloria. ¿Quién lo logrará? Solo usted en nuestras vidas actuando, usted, pero que nosotros estemos pendientes de pedir que usted lo haga, de renunciar a lo que debemos renunciar, aunque duela, Señor, porque al final nada se compara a la gloria venidera. Gracias, Padre Santo, bendito sea su nombre por siempre, le adoramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.